Un segundo, se están uniendo más. Creo que ya. Bueno, les decía, un botón, el cual iba a determinar si se giraba hacia la derecha o hacia la izquierda un motor a pasos. Les comparto primero la simulación. Ya habíamos hecho parte del programa, yo lo terminé y pues, quedaría de esta manera. Y ahorita explico cómo. Entonces, se supone que el motor va a ser un motor a pasos. Para que el motor pueda girar, empezar a girar, debe de energizarse una bobina a la vez. Una bobina a la vez. Esa bobina, dependiendo del sentido con que se energice, va a girar a la derecha o a la izquierda. ¿Qué va a determinar que gire a la derecha o a la izquierda? Va a ser un botón. Entonces, en este caso, el botón que tengo en PV0 me indica si debe de rotar a la izquierda, más bien desplazarse a la izquierda o desplazarse a la derecha. Ahorita, si se dan cuenta, sería hacia la derecha, en este caso hacia arriba, y si en el momento en que yo ponga el botón, desactive, en este caso es un switch, deberá de ir hacia abajo. Entonces lo hago. ¿Tarda la simulación o qué pasó? Ok, no sé qué pasó. Un segundo. Ahí está. Entonces les decía, ya sea que si se presiona o no se presiona el botón, girará o se desplazará en un sentido o en otro. Ahí, por ejemplo, ya vuelve a regresar. Sale, empieza el programa que tengo ahorita, les voy a explicar para que se pueda realizar. Entonces va, gira, y si está presionado o si se deja de presionar, cambiará de sentido. Bueno, ahí está. Paso al programa. Aquí está. Bueno, entonces ya, el programa ya lo teníamos, al menos la parte de la inicialización, la habilitación de los de reloj, configuración del puerto A, configuración del puerto B y la estructura del while, perdón, un while y dentro del while una estructura de un if else. Entonces, el if else es el que va a determinar a partir de la lectura del botón si está en cero, pregunta si el botón, en este caso, pregunta si el botón está en cero. Va a preguntar si el botón está en cero, va a hacer, es la estructura del if, de lo contrario, si está en 1, recuerden, cuando no está presionado debido a que se puso resistencias de pull-up, cuando no está presionado va a estar en 1. Aquí significa que no está presionado el botón o no se ha cerrado el switch. Se cierra a tierra. Entonces, cuando está en 0, significa de que se ha presionado ese botón. Ok, entonces aquí están. Básicamente, la estructura básica es esto. Pregunta si está en 0, de lo contrario significa que está en 1. Después de eso, lo que haría sería enviar la información. Ahorita omito esto, el if. Lo que va a hacer es enviar el dato del motor, enviar la información. Después hace un retardo y por último desplaza. Bueno, esto lo podría dejar y quitar esto. Ahorita vemos qué pasa. Entonces, cada vez que está presionado, lo que hace es enviar la información, hace un pequeño retardo para que la bobina pueda energizarse y hace el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es hacia la izquierda. Y ahí está, lo va a estar haciendo. Pero necesitamos el if para ver si ya terminó de hacer todos los desplazamientos. Como son 4 bobinas, se necesitan 4 pines, entonces tiene que preguntar si, aquí está preguntando si es mayor al valor de 8. Si es mayor a 8, quiere decir que lo va a hacer una vez cuando tiene 1,
Después es un corrimiento, un solo corrimiento a la izquierda. 2, después otro, 3, y después otro, 4. Cuando hace el último, aquí está este. Cuando hace este, sale, bueno, mejor dicho, mayor a 8. Entonces, cuando es mayor a 8 va a suceder esto. Y entonces, cuando vuelva a entrar aquí al if, cuando vuelva a entrar, ahora entra primero al if y pregunta, ¿es mayor a 8? Sí. Entonces, no va a mostrar o no va a enviar el valor de 10 hexadecimal, sino que en vez de hacer eso, lo que hace es llegar acá, otra vez. Y lo pone en 1 y lo muestra. Y después lo desplaza. Pregunta, ¿es mayor a 8? No, lo muestra. Lo desplaza. Pregunta, ¿es mayor a 8? No, lo muestra. Lo desplaza. Pregunta, ¿es mayor a 8? No es mayor a 8, de hecho es 8. Y entonces, como no es mayor a 8, lo que va a hacer es mostrar. Y ahí está. Y por último, otra vez lo desplaza y cuando regresa acá, pregunta, ¿es mayor a 8? Sí. Entonces, como es mayor a 8, como es mayor a 8, vuelve a empezar. Mismo proceso, pero del otro lado, otra vez, igual, muestra la información, hace un retardo, pero hace ahora un desplazamiento hacia la derecha, pero de la variable llamada motor, nada más de la variable. Aquí no está enviando la información al puerto. Cuando regresa y se da cuenta que debe de girar en este sentido, pregunta, ¿es menor a 1? Si la respuesta es sí, entonces otra vez hay que cargarlo con 8 y desplaza y desplaza y desplaza. Bueno, básicamente así sería el programa. ¿Se puede entender esta parte? Sí, profesor. Bueno, espero que sí. Bueno, hoy va a ser el último día que los dejo entrar a cualquier hora. Ya son las 7:16. Ya la próxima semana, solamente hasta las 7:10 los dejaré pasar. Ahí está. Muy bien, caray, cópielo por favor. Ok, estaba revisando el calendario y el examen va a ser este viernes, el viernes 4. Ok, para el examen, solamente tienen 10 minutos para llegar o entrar o reunirse, y si no están en ese tiempo, no los voy a dejar pasar. ¿Qué va a venir en el examen? Pues lo que hemos estado haciendo,
Esto de los botones, lectura y poder, como entradas y como salidas. Entonces les voy a indicar un programa. Bueno, entonces así va a ser. Entonces que quede claro, este viernes que viene, viernes 4, va a ser el examen. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Profesor, tengo una duda. ¿Ya? En la línea 44, bueno, esa instrucción, por ejemplo, significa que, o sea, lo recorre hasta el 1. Entonces, por ejemplo, podríamos poner que lo recorra en la posición del 2 y estaría el 2 en 2 binario. Desglosado, ya lo había dicho yo desde no me acuerdo, segunda, tercera clase, no estoy seguro, que esto era una forma reducida de escribir todo esto. Entonces, en vez de escribirlo así, decido escribirlo así. Muy bien. ¿De esta manera le queda más claro o estamos igual? Sí, profesor, ya, más claro. Dígame cómo funciona. Bueno, en ese momento le estamos asignando a la variable motor, el motor recorrido, una posición, ¿no? El valor que tenga, un segundo. Si motor tiene el valor, vamos a empezar. Si el motor, el inicio tiene el valor de 1, o sea, 0, 0, 0, 1, lo que hace después de la instrucción, lo que va a suceder que a motor asignale lo del motor desplazado a un lugar. Quiere decir que después de la sentencia, un lugar. Entonces, ese valor que ve ahí de 1, al principio me había dicho que si quedaba en 1, o algo así, no me acuerdo bien, lo que significa es el número de, aquí como está, es el número de desplazamientos. O sea, desplázalo un lugar hacia en este caso, hacia la izquierda. Lo podemos como comentario, desplaza un lugar a la derecha. ¿Qué pasaría si en vez de haberle puesto un 1, le hubiera puesto un 2? ¿Qué cree que va a pasar? Lo recorrería 2 posiciones Sí, a la izquierda. sí, en vez de que quedara como, en vez de 1 pasara a 2, en vez de eso, lo que va a hacer es pasar 2 veces, una vez y después otra vez, y sería esto. Entonces haría el recorrido de 2. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Órale, pues. Podemos hacerlo. Ay, puedo hacerlo. Voy a modificarlo nada más para aquel que no quedó tan claro. En la torre. Dante Santiago 722. ¿Que viven muy lejos o qué les pasa? Eh, entonces, para poder hacerlo, bueno, que se recorra 2 lugares, para que se vea el efecto, lo que voy a hacer es, en vez de ponerle 8, le voy a poner 10, 20. A ver hasta dónde llega. Nada más lo puse al azar. Lo corremos. Ahí está. Entonces, nada más va a tener efecto cuando esté presionado el botón o esté en 0. Pasamos al otro lado. Ahí está, entonces lo voy a poner en 0, lo echo a andar. Y los desplazamientos van a ser de 2 en 2. Cuando esté en 0 o cuando esté en 1. A ver, un segundo. Según esto, cuando... no, me equivoqué yo. Está hecho
va a entrar al if cuando esté en 1. Significa que tendría que ser esto. Ahorita lo corrijo. Ahorita el comentario que puse lo puedo corregir. A ver. Bueno. Debía haber, en vez de ponerle 20, le hubiera puesto 80. Y entonces aquí se dan cuenta, es un recorrido no en desplazamientos de 1, sino en desplazamientos de 2. ¿Sale? Hace desplazamientos de a 2. Y lo hace cuando cuando la entrada está en 1. Entonces, es el primer if. Ahí me equivoqué en el comentario. El primer if es el que entra if lo que teníamos, el GPIO B del lado del IDR, hace la operación AND con el valor de 1 desplazado, ese 0 lugares, desplazado 0 lugares. Entonces, aquí la primera es cuando va a entrar a este if cuando sea 1, el valor de 1. Entonces, precisamente esto. Es aquí donde le modifiqué y hace desplazamientos no de a 1, sino de a 2. Voy a cambiarle, en vez de dejarle, déjenme detener. En vez de dejarle que llegue hasta 20, para que se note más la secuencia, un momento. Aquí, detenerse. Ahorita les muestro, nada más lo voy a hacer. En vez de ponerle el valor le había puesto el valor de 20, le voy a dejar el valor de 80 de 100. Del 100 hexadecimal. Entonces lo compilo, ahorita lo muestro. Y entonces va a ser mayores los desplazamientos. Bueno, se va a ver más desplazamiento. Ok, ya quedó. Ya. Lo vuelvo a correr. Nada más el primero y el segundo. Déjenme ver por qué. Si es mayor a 100, muéstralo y desplázalo 2. Mayor a 80 entonces. ¿Dónde está? Aquí está. A ver ahí. No, luego reviso por qué no hace. Ah, ya, la configuración. Como les había dicho, voy a ocupar nada más 4 bits. Entonces, aunque sí esté haciéndolo la variable, el puerto solamente tengo configurados del 0 al 3. Solamente del 0 al 3 los tengo configurados, o sea, y los tengo configurados como salidas. Y entonces los demás, como no están configurados como salidas, sino por default son entradas, pues obviamente no voy a poder visualizar nada. O sea, no tenía planeado utilizar todo el puerto. Por eso se ve truncado. Pero bueno, espero que quede más o menos claro, ¿no? Lo de motor, desplazamiento igual, o sea, es una forma rápida de no estar escribiendo igual a motor, desplazamiento, sino desplazamiento en este caso 2. Lo que me está diciendo que va a desplazar a la izquierda 2 lugares, la variable motor, y la va a guardar en la misma variable llamada motor. Entonces, ahí está. Ahorita lo regreso, o si no tendría que reconfigurar como salidas los demás pines. Ok, ahí. Regreso, y ahorita, regreso, ¿dónde está? No me permite. Y ahora sí, ahí está. Muy bien, entonces, lo que les decía, aquí nada más configuré 4 pines, del 0 al 3. Así que por eso cuando quiero ocupar el pin 4 en adelante, pues simplemente como si no funcionara el programa. Pero es que las salidas estaban mal. Bueno, no está mal, son entradas en ese caso. Bueno, ok, entonces regreso esto a 1. Se quedó en 1.
Esto habíamos dicho que iba a ser mayor a 8. Y ahí está. Ok, ¿dudas, preguntas? No, profesor. Va, muy bien. Ok, entonces ya lo terminaron de copiar. Profe, a mí me podría enseñar cómo quedaría en Proteus, por favor. ¿Quiere ver la ¿Cómo simulación? compilo? Sí. Ok, un segundo, déjelo, vuelvo a compilar ya como está. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, si lo corro. Bueno, entonces quedamos. Cuando no está presionado, cuando tiene un 1, va a ser la estructura del if. Esa sería ya la estructura del if propiamente dicho. Esa parte del if, bueno, todo eso. Y dentro del if, hace el desplazamiento de motor a la izquierda. Y es lo que estamos viendo, un desplazamiento a la izquierda. Claro, ahorita se ve hacia abajo, pero va de menor a mayor. Entonces, a la izquierda los números son mayores. Entonces, está haciendo eso. En el momento en que yo presione el botón, entonces no entrará al if, entrará al else. Y entonces, dentro del else, los desplazamientos, claro, hay que mostrar lo de la variable al puerto, pero vamos a ver que los desplazamientos ahora van a ser en sentido contrario. Claro, me hace falta el otro if, pero es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos esto y, así, déjenlo presiono, ya para que entre al else. Un momento, ahí. Y ya está haciendo la secuencia contraria, o sea, está desplazándose hacia la izquierda. Y hacia la izquierda significa que va a ir a cada vez menor. O sea, si tenía 8, después va a ser 4, después va a ser 2, después va a ser 1, y así lo va a estar llevando. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Sale, entonces ya tenemos eso. Ok, muy bien. Lo que podemos hacer ahora es, con el mismo botón, ajá, podemos hacer que cambiara. ¿Qué podemos hacer? No, así lo vamos a dejar. Lo que podemos hacer es implementar lo que sería el motor a pasos. Si ya no hay problema con esto, voy a poner esto, voy a cambiar y verlo de un motor a pasos. Lo estaba haciendo, pero ya no lo terminé. Déjenme y pongo un motor a pasos, este motor. Y acá, está correcto. Ok. Cosa que no se debe de hacer. Por ejemplo, yo tengo esto y tengo LEDs directamente al micro. Eso está bien. Algo que deberán de evitar es colocar relevadores, motores, cualquier tipo de esas cosas que demanden mayor consumo de corriente. Entonces, si yo hiciera esto, por ejemplo, aquí tengo el motor y se me ocurriera, ya sea antes o después del resistor, daría lo mismo. Un segundo. Bueno, si se pudiera, ahí está. Ok, gracias señor. Ahí me pide que los deje pasar. Bueno, como les dije, esta sería la última vez y no los había visto.
Ahí está. Bueno, entonces, si yo hago esto, lo que acabo de hacer, claro, hace falta las demás líneas, lo que acabo de hacer está mal. Es mucha corriente para el pobre micro. Entonces, lo que va a suceder es de que ni va a jalar el motor y van a terminar echando a perder el microcontrolador. Entonces, sin contar los LEDs, no es bueno estar colocando motores, relevadores y nada que te demande mayor carga que un LED directamente hacia los pines, porque eso lo que va a suceder es de que dañará el microcontrolador. Así que hacer esto es muy mala idea y es señal de que no estiman en nada su microcontrolador. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de colocar algo que amplifique la corriente y ese algo, igual, para motores pequeños es un ULN2803. Ese es un driver, ese es un simple, internamente lo que es el UN23 es un amplificador y se esquematiza como un buffer como un inversor. Entonces, lo que ponemos aquí se invierte. Y necesitamos esto. Así que si vamos a colocar un motor, pues deberemos de ponerle este driver para que no sature o más bien no vaya a ser que se vaya a molar el motor. Entonces, déjenme quitar todo esto. Esto lo hice y lo puse mal. Y quito esto. Bueno, esto lo voy a poner aquí arriba. Déjenme. Ahí está, así está mejor. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo quedaría si yo quiero poner el motor. Entonces vamos a poner esto. Voy a copiarlo. Ush. Control Z. Ok. Entren a Proteus también, por favor, pónganlo para que vean cómo va a funcionar el motor a pasos y después se va a implementar con el programa. Ok, y ya por último, ahí está. Muy bien, entonces lo voy a poner a trabajar. Bueno, obviamente no me sirve ahí. Y ya está empezando a simular. Bueno, entonces, fíjense, este driver, cuando yo le pongo el valor de 0, las salidas son a colector abierto. Quiere decir, bueno, me genera una alta impedancia. Quiere decir que en vez de darme un 0, en vez de darme un 1, se queda abierto el circuito. Por eso se está poniendo en gris. O sea, no es ni 1 ni es 0. Simplemente es alta impedancia. Si yo presiono este botón, iría a 0.
¿Qué valor le puse? Le voy a poner mayor voltaje, al parecer no está aguantando. Necesitamos mayor voltaje. Entonces aquí, a los dos, le voy a poner 10. Y de este lado también 10. Ahí está. Entonces ahí está. A ver, permítame tantito. Sí, las resistencias no me gustaron ahí. Ok, voy a desconectar por un momento. Ahorita en el que nos desconectemos, lo reconecto bien el motor. Debí haberlas puesto después de antes de los resistores. Entonces nada más me voy a ocupar ahorita de los puros LEDs. Y ahorita pongo lo demás. Bueno, entonces otra vez. Sale, entonces fíjense. Entonces les había dicho que internamente se pueden ver como unos inversores. Quiere decir que cuando le doy un 0, perdón, cuando le doy un 1, aquí habría un 0, o sea, invertido este valor, y por lo tanto el voltaje va a pasar de aquí hacia acá. Entonces lo mismo va a ocurrir para el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Aquí está, y aquí está. Ya tenemos esto. Entonces lo que va a tener que suceder es de que deberé de alimentarlos a este motor. Permítanme hacerlo bien y ahorita vemos cómo funciona. A ver. Sí. Ahí está. Ahora sí. Tenemos esto. Entonces, en el momento en que yo energice la primera bobina, si se dan cuenta, fíjense en el motor, giró un poquito. O sea, es un motor a pasos, por lo tanto va a girar determinados grados. Entonces, ahora voy a energizar la siguiente bobina. Otra vez, todo está girando en sentido contrahorario. Si lo vuelvo a energizar, ahí me equivoqué. Entonces, quiere decir que, como lo puse,
la tercera bobina debía haberla intercambiado para que girara en sentido adecuado. Y ahorita me imagino que el otro va a girar también en sentido horario. Ujú. Entonces la solución es de que la bobina 3, que ese fue el tercer bit, debería de haberlo puesto aquí abajo. Entonces lo voy a cambiar de aquí. Lo voy a pasar aquí abajo. Entonces, la 3 quedamos que quedaría aquí. Aquí, y ya la última sería de este lado. Ok, entonces ya está. Entonces, otra vez, vuelvo a echarlo a andar. Deberá de girar en el mismo sentido, así que ahorita sentido contrahorario, siguiente, otra vez sentido contrahorario, siguiente, sentido contrahorario y siguiente, sentido contrahorario. Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy haciendo el programa del desplazamiento. Bueno, ahí está. Y con esto lo que vamos a conseguir que con el programa de corrimiento podemos echar a andar un motor a pasos. De hecho, ya para no estar copiando, haciendo todo, lo único que voy a hacer es copiar esto, edit y copy, y lo voy a pegar en el otro programa. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, más fácil si pongo el micro. Mejor me regreso entonces. Va a ser más fácil. Entonces aquí voy a quitar esto. ¿Dónde está? Ahí está. Y ponemos el micro. Déjenme acordar dónde está. En el puerto A es donde estaban nuestras señales. Así que es ahí donde lo voy a conectar. Y solamente los primeros 4. Cargo el programa. ¿Cómo se llama el programa? 3. Ok. Y aunque no tenga el botón, pues deberá de girar en uno de los sentidos. Bueno, ¿a qué velocidad dependerá de la rutina de tiempo?
Ok. Pues bueno, entonces, el mismo programa que habíamos terminado hace rato, ese mismo programa no solamente es un desplazamiento de un LED hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que el mismo programa lo que hace es hacer girar un motor a pasos. Si yo reduzco el tiempo del motor a pasos, el retardo. Entonces, en vez de verse un poquito lento, claro, es simulación, ¿eh? En simulación, pues todavía es más lento de lo que en realidad es. Si lo hago más pequeño el retardo, entonces veremos que gira en forma más constante. Entonces vemos las dos cosas, tanto cómo se desplaza el LED, que es una de las bobinas, como cómo trabaja el motor. Ya les había mostrado o ya les había dicho que este motor a pasos internamente son el de 6 puntas, son 2 bobinas. Una bobina y otra bobina. 2 bobinas. Y está su central. Lo que hice es lo que ven aquí a positivo, significa que la parte central está positivo. Y para energizar cada una de las bobinas, debo de poner, tengo 4 bobinas, la bobina 1, bueno, unas están separadas, 2, 3 y 4. Y entonces, para energizar cada una de las bobinas, más bien, tengo que energizar una de las bobinas a la vez, no 2 ni 3, solamente una. Y es lo que está sucediendo cuando yo le envío aquí un 0. Cuando yo le envío un 0, circula la corriente por esta bobina. Después dejo de poner ese 0 y lo pongo de este lado. Por lo tanto, después el motor, la bobina gira hacia acá, la bobina circula la corriente hacia acá y el motor vuelve a girar. Y eso está ocurriendo en forma constante. Después le toca a este y por último le tocará a este. Y así, en forma consecutiva, conclusión, el motor gira y gira y gira. Muy bien. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Yo sí, profe, ¿para qué es también es un micro, ¿no? Creo, el ULN. No. El ULN en absoluto es un micro. Sería un micro que controlar otro micro, ahorita sería demasiado pesado. El ULN en realidad solamente es un driver. Un driver. Entonces, este driver lo que hace es que no vayamos a dañar al microcontrolador. Este es la etapa de potencia. Este driver sería mi etapa de potencia. El que lleva esa es la etapa de potencia. Y esta sería la etapa de control. El micro, ya hicimos el programa y hace un desplazamiento. Si nada más tuviéramos los LEDs, podría ahorrarme el driver. Pero como voy a poner un motor, lo que va a suceder es de que es demasiada corriente para el micro. Y lo más seguro, bueno, en la simulación lo peor que puede pasar es de que no jale el motor. Eso es lo peor. Pero en la realidad, lo peor que va a pasar es de que el microcontrolador se va a dañar. Eso es lo que no queremos. Entonces, para que no se dañe, ponemos un driver. El driver lo que va a hacer es amplificar la corriente y proteger a mi micro. Si ahorita por alguna razón, imaginen en algo físico, si por alguna razón sin querer hago que, no sé, este positivo sin querer lo mando a tierra en una de las señales y provoco un corto, lo peor que puede pasar es que se dañe el driver y el micro sigue todavía intacto. Entonces nada más debería de cambiar el driver. En cuestión de costo, no se compara gastar 150 pesos a gastar nada más 30 pesos. Y entonces para eso es un driver. Entonces tiene dos funciones el driver. Uno, amplificar corriente o dar más corriente.
Y 2, proteger. Proteger la etapa de control. Como le había mencionado, esta sería la etapa de control, el micro, y esta es la etapa de potencia, Lo que sería del driver del ULN 2803 hacia la derecha sería la etapa de potencia. Muy bien, ¿le queda un poco más claro? Sí, profesor, gracias. Vale. Ok, voy a modificar el tiempo. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Profe, ¿con qué se programa este microcontrolador? O sea, ¿cuál es el medio, pues? Pero otra vez no lo entendí muy bien, perdón. ¿Con qué se programa este microcontrolador? O sea, por ejemplo, yo en el segundo semestre utilicé programador de PIX. Ujú. Entonces, ¿con cuál se programa? Ok. Bueno, antes de eso, voy a cambiar la rutina de tiempo, la voy a hacer el doble de, bueno, que se note más. Vamos a ver qué pasa si le pongo 80 y le pongo 80. Ahí está. Y lo compilo. Ahí está. Entonces me paso para el otro lado. Ahorita, señorita, respondo su pregunta. Lo detengo Sí. para que se cargue y va de nuevo. Hice más corta la rutina de tiempo, obviamente entre menor tiempo, más rápido y se ve más fluido. Ojo, como es una simulación, no siempre va a aguantar la velocidad, así que por eso como que de repente se ve que quiere ir hacia atrás, pero no es que esté mal el programa, es el propio simulador que no aguanta, entre más velocidad, más difícil le va a costar. Si ahorita le pusiera mucho menos tiempo, van a ver que en vez de girar en forma constante, va a girar en forma muy errática. Ok, respondo a la pregunta ahora sí. Bueno, entonces, permítame nada más. Y ahorita lo comparto. Ah, sí, ya me acordé. STM32. Un segundito. Y... aquí está. Muy bien, la comparto. Aquí está. Bueno, si recuerdan, les dije empezando el semestre que podríamos hacerlo solamente simulado, pero también lo podemos ver en forma física. Ya para el siguiente departamental, los que lo tengan en forma física lo haremos en físico. Y para eso necesitamos, obviamente me metí a cualquier página que tú lo tuviera, y no lo estoy diciendo que lo compren aquí en Mercado Libre. Entonces, se necesita se necesita la tarjeta de desarrollo, y la tarjeta de desarrollo es así de pequeña, es la STM32 F1, STM32 F401, es esto. Y además de eso, si nada más compran esto, no lo van a poder programar, simplemente ahí lo tienen, pero necesitan un programador. Y esta parte que pongo en rojo viene siendo el programador, o sea, se tienen que comprar las dos cosas. Y el programador se llama ST-Link. ST-Link sería ese el programador. Entonces, teniendo los dos, es como vamos a poder, en vez de estarlo viendo a través de un simulador, lo podemos hacer en forma física. Como dice, lo hizo con un PIC. Efectivamente, necesita un programador. Y para programar los STM32 necesitamos este programador que se llama ST-Link. ¿De acuerdo? Por eso hacemos la configuración, profe. ¿Perdón?
Por eso nos pide hacer esa configuración con ST-Link. Sí, ahorita ya no lo he estado haciendo, al principio sí. Déjenme regresar. Aquí está. Cuando programo de las cosas que debo de hacer primero, ahorita no hay problema. Desde que estemos en la versión 5, es de que habilitemos esto para para Proteus, y es que en la parte siguiente, en debug, ahorita no tengo ningún problema porque no estoy programando físicamente el micro o el sistema de desarrollo, así que me da lo mismo, pero cuando se tiene el sistema de desarrollo, esto hay que cambiarlo y hay que ponerlo en la parte precisamente donde dice aquí, ST-Link, para que me reconozca, para que me lo pueda reconocer. Entonces, normalmente se va a hacer esto. Después de hacer esto, ok, entonces les digo, tiene diferentes formas de programarla. Nosotros va a ser ST-Link, debugger, ST-Link, settings, y en settings se va uno a flash download y reset and run. Y eso sería todo. Aceptar y ok. Y ya una vez hecho eso, se haría, si ya está bien el programa compilado y sin errores, sería esta parte, cargar. Entonces, si ya estuviera puesto ya todo y estuviera bien, al dar esto, obviamente como no lo encuentra, dice, ST-Link no detectado. Y no lo detecta porque precisamente como le dije, ¿cómo lo vas a depurar? Pues con ST-Link. Entonces, está buscando específicamente a ese programador. Bueno. Profe, ¿y ese micro lo vamos a seguir utilizando el próximo semestre? Dependerá de ustedes. Digo, perdón, el próximo parcial. Sí, todo, lo mismo. Ah, ok, bueno, gracias. Sí, no, de nada. Sí, todo el semestre lo vamos a estar utilizando, haciendo diferentes programas y dándole un uso. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, supongo que fue uno. Sale. Entonces, señorita Katia, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, no hemos avanzado demasiado. Me pregunta su compañera Katia, ¿cuál es la diferencia entre un PIC, los ABR y esto? Bueno, para empezar, bueno, tenemos esto. Su compañera me mencionó 3 micros en particular. Mencionó un microcontrolador que se llama PIC, otro que se llama ABR, ¿sale? Y, bueno, es una R en vez de una B. Y lo que nosotros estamos metidos es en el STM32. Pero no son los únicos. Prácticamente cualquier fabricante de microcontroladores, por ejemplo, Toshiba, le voy a poner microcontrolador. No me sé ninguno de Toshiba, pero estoy seguro que debe tener su propio. Mauser, bueno, aquí Mauser me da algo. Por ejemplo, debo suponer que se refiere a este. No, a este. Y aquí lo tenemos. Ellos, por ejemplo, tienen uno que se llama TMPM, por ejemplo. Entonces, muchos fabricantes tienen su propio microcontrolador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mejor o por qué hay tantos? Hay tantos porque cada fabricante quiere su mochada, su dinero en este mundo de cómo poder programar las cosas. Entonces, cada fabricante tiene su propio micro. Que no conozcamos todos, la única diferencia es de que hay micros más populares, y dentro de los más populares en el país son estos 3. No digo que sean los únicos, son los más populares nada más.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que tienen diferente juego de instrucciones. Y entonces algunos necesitan, para que hagan lo mismo, necesitan otro juego de instrucciones. Esa podría ser una de las diferencias. Por ejemplo, ¿dónde estoy? Aquí está. Regresando acá. No me lo permite. Un segundo, no me está permitiendo compartir. Ahora sí ya. Ok. Entonces, cuando yo hago esta parte, déjenme acordar cuál era. ¿Era esta? A ver. Un segundo. No, no creo que no era esta. Bueno, de todos modos, sí me lo va a mostrar. Este compilador no solamente está hecho para programar los STM32, sino también para diferentes fabricantes. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay diferentes micros y hay diferentes micros porque hay diferentes fabricantes. Cada fabricante pone sus propias características, sus propias peculiaridades de cómo se debe de programar. Algunos tienen más memoria, algunos tienen menos memoria, algunos tienen otras cositas que otros no tienen. La gran ventaja de este micro es la velocidad y el costo. Es muy barato y el costo y la velocidad es bastante rápida. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las diferencias. Dependerá del fabricante y dependerá del profesor que tanto conozca tal o cual micro. ¿Sale? Ok, ¿cuál es la velocidad de este microcontrolador? Este microcontrolador en particular puede trabajar hasta... déjenme... Bueno, me acuerdo que trabaja hasta 90 y... Ya no me acuerdo si es 92 o 98, pero lo puedo buscar. Otra vez me regreso acá, déjenme compartir. ¿Dónde está? Se volvió lenta mi máquina ahorita al abrir esa página. Al abrir la parte de allá. Entonces, déjenme ver. No me acuerdo si es 92 o 98. Ah, me equivoqué. 82. Esa sería su velocidad. Miren, obviamente le llaman Black Pill, porque vendría siendo por el color del propio micro. Y esas serían sus características. Obviamente el micro que es el STM30, el 32F400, y tiene una memoria. La memoria interna donde programamos es de 256 kilos. Es bastante respetable para un micro tan pequeño. Memoria RAM tiene 96 kilos. Si lo comparamos con algunos otros micros, los AVR, depende de la versión también, o sea, sería injusto, sería muy injusta la comparación, si yo comparo un STM32F4 contra un PIC16F, no hay punto de comparación, se lo lleva de calle. Un PIC16 no trabaja, creo que a más de 16 megas. Y está trabajando a 84. ¿Sale? La memoria. Esta tiene 256 kilos y el PIC16, bueno, no me le puse PIC16, y el PIC16 creo que no trabaja más de 32. Entonces, hacer esa comparación es muy desigual. Esto lo que estoy haciendo aquí es muy mala fe, porque si ya vieron si ya han oído hablar del PIC16, digamos que el PIC16 es una de las versiones más viejitas que tiene precisamente Microchip. En cambio, tiene otras versiones más veloces que en vez del PIC16 tienen el PIC18.
y también tienen las versiones mejores, es el PIC 24. Ya no me acuerdo si tiene el PIC 32. Sí, también tienen el PIC 32. Y entonces su competencia vendría siendo este. Yo en lo personal no trabajo PIC, los conozco, yo conozco hasta acá más o menos. Y ya después ya los dejé de usar y lo único que utilizo para esto es el STM32. Entonces, esta sería la competencia para esto y vemos las velocidades para este tipo de micros que ya rebasan los 50 MHz. Hay micros STM32 F700, los de la versión 7, ya trabajan a velocidades que alcanzan los 180 MHz. Los 180. Entonces, a comparación del F4, pues la velocidad es mucha, la diferencia es mucha. Ahorita no importa, ahorita lo que estamos haciendo, la velocidad no importa, porque daría lo mismo tener una velocidad de 8 megas a tener una velocidad de 84, si lo único que voy a hacer es hacer que un motor gire, un motor a pasos gire, o sea, ahí ya no tiene chiste. La diferencia se va viendo conforme vamos avanzando en el conocimiento y vamos necesitando o pidiendo mayor performance en nuestros microcontroladores. Entonces, esas serían sus características generales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría dar algún ejemplo de en dónde sí importaría la velocidad? Muy bien. Por ejemplo, déjenme pensar. ¿Dónde sí puede importar la velocidad? Puede importar la velocidad cuando necesita almacenamiento masivo de información. O sea, vamos, yo necesito recopilar mucha información de movimiento, por ejemplo, ¿no? Tengo un sensor de movimiento, obviamente necesitaría esa interfaz, una interfaz de movimiento, y esa interfaz me está enviando mucha información. Entonces, si tengo un micro pequeño y lento, pues entonces es mucha información que no voy a poder recabar toda y se me acabará rápido la memoria. Entonces, esa es una posibilidad. ¿En qué otras posibilidades? Lo que vendría siendo redes neuronales. En las redes neuronales. Algunos de ustedes tal vez ya han visto un poco de esto, de lo que sería inteligencia artificial, pero la mayoría de lo que lo han visto a través en alto nivel, lo han visto a través, si es que lo han visto a través de Python. Esa es una forma de hacer inteligencia artificial. Python ya tiene bibliotecas, tiene otros distribuidores que dan esto de posibilidad de inteligencia artificial, y el que hace todo el procesamiento de información es nuestra computadora. Bueno, cuando se hace a nivel más dedicado al hardware, más enfocado a alguna aplicación que no necesariamente tenga la computadora, estos microcontroladores nos van a ayudar mucho precisamente para hacer esa gran cantidad masiva de cálculos y no se note que se está tardando a la hora de tomar una decisión. Los carros, ya ve que se está tendiendo a que sean con inteligencia artificial, es demasiada información. Necesitamos micros veloces para poder procesar toda esa información. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Órale, pues. Bueno, entonces yo creo que ya sería todo por hoy. Les vuelvo a comentar, este viernes, Viernes 4 va a ser el examen, así que por favor, a más tardar, el último que dejaré pasar sería hasta las 7:10 y después ya no. Entonces, si no hay más por el momento, nos vemos entonces el viernes. ¿Puedo ver su Proteus, profe? Rápido. ¿Perdón? ¿Puedo ver su Proteus? A ver, un segundo. ¿Ver cuál? Perdón, dijo. El Proteus, bueno. Ok, el programa en Proteus. Muy bien, déjenme pasarlo. Y ahí está. Profe, entonces en el examen ya no entraría este tema, ¿verdad? De motores. Pues sí, está muy acorde porque es el uso de entradas y el uso de Y salidas. botones. Ok, vale, gracias. Órale, pues de nada, hasta luego. El examen es como si fuera una práctica.
O sea, yo les digo, les doy un enunciado, quiero un programa que haga esto, que tenga esto, y quiero que con esto haga tal o cual cosa. Ese sería el formato. Ya lo que tienen que hacer es hacerlo obviamente, en microvisión, y necesito que cuando lo hagan me envíen, ya una vez que lo terminen, me envíen el archivo .c de lo que hicieron. ¿Sale? Así más o menos va a ser el examen. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, sería todo. Nos vemos el viernes, por favor. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, hasta luego, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.